Muy buenas tardes a todos y todas los que están participando esta tarde de esta reunión. Les damos la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación y Creación 2024 por la Universidad Católica. Mi nombre es Ada Sosa, soy bibliotecaria de Ciencias Sociales del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica. Y para mí es un gusto compartir este momento y este espacio con Mónica Calderón, quien nos va a hablar hoy día de indicios de prácticas depredadoras en las publicaciones de ciencias sociales. Voy a presentar a Mónica. Ella tiene una sólida formación en ciencias de la información y educación. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez, es gestora de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Teología, así como docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mónica aporta una amplia experiencia en el servicio de apoyo a la investigación, acceso abierto y humanidades digitales, además que también participa en la organización de editatones en colaboración con Wikimedia Perú. Entonces, estamos seguros de que esta sesión va a ser muy grata. Vamos a aprender mucho de esta charla con Mónica y doy al pase para que ella pueda comenzar. Muchas gracias, Ada, por darme la bienvenida. Y también quiero darle la bienvenida a cada uno de los participantes que nos acompaña hoy, tanto en la sala Zoom como también en el Facebook del Sistema de Bibliotecas. Y también recordarles que siempre tenemos novedades en la cuenta de Instagram del Sistema de Bibliotecas y en el Facebook. Bueno, entonces, sería si ustedes han venido investigando sobre algo eh, en el ámbito académico, con mucha rigurosidad, con mucha autoexigencia y tienen expectativas de publicarla en una buena revista, en desarrollar una carrera profesional como investigador. Y pues se dan con la sorpresa de una revista que aparentemente es muy llamativa, que está muy interesada en su trabajo de investigación y resulta que esa revista no era lo que ustedes esperaban ni lo que necesitaban para poder seguir validando y evidenciando su carrera como investigador. Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy día. No es la primera vez que en el sistema de bibliotecas se habla sobre la problemática que tenemos, que haya aparecido hace 2 décadas atrás, de las revistas depredadoras. Ada, por favor, ¿podrías presentar las diapositivas? Gracias. Ok, en la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, les comentaba que, ¿por qué usar la palabra indicios? Porque vamos a ir viendo a lo largo de la exposición que cada vez es más difícil identificar cuál es una revista de calidad y cuál es una revista una revista depredadora. Pero bueno, vamos a hablar primero de cómo es una revista de calidad y que además tiene la característica de ser de acceso abierto. Una revista de calidad académica cumple rigurosamente ciertos estándares básicos o mínimos y de ahí también hay una serie de características adicionales, ¿no? Pero digamos, lo básico es que primero cuenta con este proceso de control de calidad que se inventó ya hace siglos pasados, que es el peer review o la revisión por pares, por expertos o el juicio de expertos. Y efectivamente, cuando uno postula su artículo a una revista, pues el consejo editorial va a pasar el artículo a un experto, ¿no? Que va a poder, a uno o a más de uno, que va a poder revisar rigurosamente el contenido del artículo que se pretende publicar. Además, hay un comité o un consejo editorial que se encarga de hacer una revisión de la parte formal del artículo, elaboran con rigurosidad una serie de lineamientos o de políticas editoriales, convocan a expertos para que puedan revisar en la temática. Además, las revistas en general, en cualquier disciplina académica o científica, suelen ser especializadas las revistas y además cuentan con equipos de investigadores o personas investigadoras
en ámbitos especializados, como por ejemplo el de las ciencias sociales, ¿no? Tenemos una variedad amplia de revistas en ciencias sociales en América Latina, pero también a nivel mundial, y que suelen tener áreas muy específicas, como por ejemplo revistas en temas sobre género o sobre migración o sobre economía, econometría, etcétera, ¿no? Y también otros aspectos formales como cuentan con un número único internacional estándar para revistas seriadas, para revistas, perdón, que es el ISSN y que los identifican unívocamente a cada revista. Además, suelen tener en su página web todos los archivos retrospectivos de sus publicaciones o de sus volúmenes anteriores. Cuentan con una serie de pautas y de lineamientos para los autores, ¿no? Esa es una medida de transparencia y de respeto hacia los autores que desean publicar sus investigaciones. Entonces, es muy importante que nosotros, al momento de identificar una revista que pueda ser de interés para publicar su investigación, pues revisemos cada una de estas pautas que estoy nombrando. Además, suelen tener líneas temáticas muy especializadas, con incluso títulos de revistas también francamente especializados. Y cuando hacen las convocatorias, suelen también hacer convocatorias específicas con temas específicos, ¿no? Y en ciertos momentos del año, ¿no? Como si entramos a ver una de esas revistas, pues vamos a ver que la próxima convocatoria puede ser en diciembre o ya se cerraron las convocatorias para este año y hay que esperar al siguiente. Entonces cumplen una serie de pautas o de prácticas que van evidenciando la calidad de la revista académica o científica y que además se publica en acceso abierto. Y además, como sabemos, existen bases de datos como pueden ser Scopus o Web of Science que indexan las revistas científicas o académicas siguiendo una serie de pautas o estándares mínimos de calidad y que van listándose o indexándose en estas grandes bases de datos, ¿no? Estas características en líneas generales han sido como una garantía que nos permite verificar que la revista a la que queremos postular nuestro artículo pues cumple con todas esas condiciones de calidad y que luego por un lado, garantiza la calidad de la revista y también le ofrece al autor o al investigador el poder publicar en espacios seguros, ¿no? Que cumplen con estándares importantes de calidad. Y incluso estas bases de datos sirven luego para poder hacer evaluación de investigadores o elaborar rankings de instituciones académicas o científicas y también sirve para, en base a la cantidad de citas recibidas, pues elaborar los famosos cuartiles, ¿no? De revistas. El siguiente diapositiva, por favor, Ada. Ok. Ahora, tenemos, como les mencionaba, ciertos factores que nos van indicando que son revistas de calidad y donde podemos publicar con seguridad, ¿no? También complementariamente a ello, ya desde hace aproximadamente más de 20 años, existe una corriente muy importante que con la aparición de Internet y con la iniciativa de grupos de científicos, en, principalmente en Europa, aunque también en Estados Unidos y en América Latina, em, abogan porque el conocimiento se ponga a disposición de la comunidad de científicos, pero también de la comunidad, de la sociedad en general, ¿no? Eran grupos de científicos que conocían y reconocían la importancia de compartir el conocimiento de calidad sin ningún tipo de candado o sin ningún tipo de barrera. Y con el devenir de los años, este movimiento de acceso abierto ha derivado en diferentes rutas, ¿no? Es una manera de organizar o de representar con diferentes categorías a las revistas disponibles en acceso abierto en Internet. Entonces son básicamente la ruta dorada, ¿no? Que nace con el acceso libre. Los artículos se pueden descargar a texto completo, pero hay un pago por parte de los autores para que estén disponibles en acceso abierto.
Por otro lado, existe la ruta diamante, que además es la ruta de publicación preferida en América Latina por las revistas de universidades, eh, que son de acceso abierto y no hay ningún costo por publicar, ¿no? Los costos por publicar la revista en Internet corren por cuenta de las instituciones académicas, ¿no? Y luego luego existe una ruta híbrida, que son revistas de editoriales comerciales, es decir, que las instituciones deben pagar para acceder a ellas, pero se les cobra a los autores para que los artículos puedan ser publicados en acceso abierto, ¿no? Entonces, en una revista podemos tener parte de los artículos a los que hay que pagar para poder acceder a ellos y otros a los que no hay que pagar porque justamente el autor o su institución paga por este acceso abierto, ¿no? Es el famoso APC. Y finalmente también existe la ruta verde o la ruta de los preprints, de los artículos que no han sido aún publicados o que ya han sido publicados, pero la revista permite o autoriza a que el autor publique la versión sin revisión por pares en un repositorio que suele ser institucional o también llamado de autopublicación. Y por lo tanto no tiene revisión por pares. Y siguiente diapositiva, por favor, Ada. Gracias. Ok, entonces, ¿pero qué ha ocurrido con la aparición de Internet? Como todos sabemos, la comunicación fluye libremente. Cualquier persona puede ser productor de información y en ese sentido corre muchísima información que no necesariamente tiene la calidad, la rigurosidad científica de las revistas que cumplen con las condiciones de calidad que les mencionaba anteriormente. Entonces, desde ya hace unos 15 o 16 años se notó en Internet que existían revistas que no cumplían con estas condiciones de calidad, a pesar que sí autorreconocían como tales. Pero también desde fines del siglo pasado existe una corriente o una presión muy fuerte hacia los investigadores por publicar para poder seguir o bien con una condición vigente de docente, investigador en las universidades o también de poder acceder a fondos de financiamientos importantes para sus investigaciones y para también mantener la vigencia y la reputación o el prestigio ganado entre sus comunidades de pares. No, esto que les acabo de mencionar es lo que se comúnmente como el mandato del publish or perish o del publica o perece. También estas editoriales depredadoras surgen en un contexto en el que existe un enorme crecimiento en las publicaciones académicas, ¿no? Hay un crecimiento exponencial de la información en general y de la información científica en diferentes ámbitos, y tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y también los recursos, no solamente económicos, sino también de infraestructura, de laboratorios, de recursos humanos, sobre todo las fuentes económicas pueden ser limitadas, que el gobierno u otro tipo de instituciones privadas ofrecen a los sectores de investigadores. Entonces, los investigadores tienen que competir por acceder a estas fuentes de financiamiento y generando una mayor presión hacia los investigadores que tienen que publicar con frecuencia. Y también se forman o se instituyen por parte de los gobiernos y también de las instituciones o particulares em, lineamientos que incentivan la publicación de investigaciones y que hace que los autores se vean presionados por publicar. Pero también estas editoriales depredadoras están haciendo falta a códigos de ética, de integridad científica y de integridad académica, como vamos a verlo ya en las siguientes diapositivas. Adelante, por favor, Ada. Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, con el pasar de los años,
definir qué cosa es o qué características reúne una editorial depredadora se ha ido complejizando. Al inicio, incluso, hubo un colega, un bibliotecario estadounidense, que estableció una lista de revistas depredadoras, ¿no? Que fue el primero en que dio la alerta de este problema. Como les decía, hay una serie de características que van cambiando conforme van tratándose de adaptar estas revistas depredadoras a hay, digamos, a ir escapándose de esos marcadores o de esos criterios que usábamos para identificar cuáles eran las revistas depredadoras. Digamos que se han ido escabullendo en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2019, un grupo de científicos de todas partes del mundo se reunió en Canadá para para tratar de identificar cuáles eran esas características de las revistas depredadoras. Y llegaron a la conclusión en ese momento de que era difícil establecer un concepto o establecer una lista de criterios básicos e inamovibles que nos dijera, nos permitiera definir cuáles eran depredadoras y cuáles no. Pero lo importante es que uno de los aspectos importantes es que tratan de aparentar de que son revistas eruditas, que son revistas científicas, que siguen los criterios de calidad de las otras revistas realmente científicas y con prácticas engañosas. Y tratando de que presionarlos, empujarlos para que publiquen con ellos. Adelante, por favor, Ada, la siguiente. Gracias. Entonces, estas editoriales suelen pedirle enviar de manera sistemática correos a los autores, a los investigadores, invitándolos a que publiquen con ellos, ¿no? Digamos que son esos correos spam que pueden tener textos menos o más presionantes, reiterativos, pueden llegar hasta ser amenazantes, pero además ofreciéndoles muchas ventajas o también halagándolos de manera excesiva, ¿no? Diciendo que el aporte que van a dar, que saben de su calidad de científicos, que el aporte que pueden dar es muy importante o relevante para la revista, eh, y que les va a dar mucho prestigio internacional o entre sus comunidades. También van creando factores de impacto fraudulentos, ¿no? Imitan o cambian con pequeñas palabras, con palabras, nombres de factores de indicadores de medición de calidad que ya existen en bases de datos como Scopus y Web of Science, ¿no? Y digamos que para una persona que no es experto y no tendría por qué serlo de manejar los nombres de los indicadores, por ejemplo, que existen en Scopus o Web of Science, los cambian ligeramente y de esa manera tratan de engañar al autor o al investigador para que caiga su publicación, acepte publicarla en estas revistas depredadoras. También otro criterio que podemos utilizar es que suelen tener precios o tarifas de pago menores comparativamente con las revistas serias, ¿no? También tienen consejos en sus páginas web, uno puede encontrar en la lista de consejos de las personas que participan en los consejos editoriales y que se hacen ver como científicos reputados, y cuando uno comienza a verificar que de hecho ya se han dado indagaciones o investigaciones haciendo seguimiento a supuestos investigadores de universidades, se han llamado, se han enviado correos y resulta que incluso algunos investigadores no sabían que sus nombres aparecían como miembros de esos consejos editoriales, ¿no? También tienen títulos de revista que pueden ser muy generales o también que simulan a títulos de revistas ya acreditadas con mucha reputación ganada. Además, ofrecen que rápidamente el artículo va a ser publicado en una revista, justamente apelando a la necesidad del autor para poder publicar con rapidez, ¿no? Entonces ofrecen, no sé, en una semana, 2 semanas, publicar sus artículos, cuando en una revista donde se pasa por un proceso riguroso de revisión por expertos, pues puede pasar mínimo un mes de tiempo, ¿no? Y lamentablemente explotan el modelo del acceso abierto.
¿no? Va en detrimento de ¿por qué? Porque se confunde o se mezclan con las revistas de acceso abierto que son realmente revistas de calidad. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora, como estas prácticas editoriales depredadoras han ido mutando, han ido cambiándose, adaptándose para poder encontrar cómo evadir los criterios de calidad, ya no solamente son editoriales que publican, editoriales depredadoras que publican revistas. Esa fue la primera forma de tratar de evadir a las revistas de calidad, sino también ahora publican libros, organizan conferencias y también crean índices o indicadores de revistas supuestamente de calidad. Entonces vemos que van ampliando sus prácticas, mejorando sus malas prácticas, sus faltas de integridad científica, ¿no? Y ampliando aún más su horizonte y complejizando más las decisiones que los autores o los investigadores quieran o necesiten tomar al momento de querer compartir los resultados de sus investigaciones. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, ya no es los criterios que usábamos inicialmente para decirle a un autor esta revista puede o no puede ser depredadora, han ido mutando, han ido cambiando y ya no es tan cierto decir esta es o no es depredadora, y más bien lo que hay que hacer es, utilizando estos criterios, hay que ir definiendo una gradación de fraudulento a de calidad. Y por lo tanto hay que revisar todos estos criterios, aunque mi consejo de forma muy particular es que siempre consulten a su bibliotecario o a su bibliotecaria para que pueda revisar la revista donde quieren publicar, dar una validación, una revisión final, darles una opinión y de esa manera y de una forma más segura poder enviar su artículo a la revista en donde desean publicar. Podemos ver aquí es un cuadro publicado por una institución académica, ¿no? Una organización de instituciones académicas que bien están viendo el grave problema que existe en cuanto a cantidad de revistas depredadoras, sobre todo en el ámbito de las ciencias y de las ciencias exactas de la carrera de las medicina de salud perdón, ciencias de la salud y las ingenierías, ¿no? Pero también existen revistas de educación, de ciencias sociales, que están cayendo en este grupo de las revistas depredadoras, ¿no? Lo que hacen es confundir al público, simulan, incluso hasta crean páginas web con colores muy similares a revistas que son fácilmente reconocidas como serias, como revistas de calidad. Como les decía al inicio, toman un título de una revista que tiene mucho prestigio, mucha reputación, cambian un poco el título de esa revista y hacen que se parezca a esa revista seria y tratando de engañar a los autores. También envían correos, incluso reiterativos. No sé si alguno de ustedes, de los que está aquí presente en el Zoom, han recibido correos luego e inmediatamente luego de haber subido su tesis a un repositorio de tesis, ¿no? Parece que están siempre ahí chequeando qué de nuevo hay, qué autores nuevos hay para, sobre todo la gente más joven, para tratar de engañarlos y que sus artículos sean, o sus investigaciones sean enviadas a estas revistas. También, como dice ahí en la diapositiva, cobran al público, claro, costos menores que revistas de mucha más de reputación y ofrecen publicar rápidamente en la revista, ¿no? Entonces, como les decía yo al inicio, cada vez es más difícil o no hay un consenso único sobre cómo em, definir a una revista depredadora, pero lo que sí podemos hacer es utilizar este cuadro que les presento aquí para identificar qué revista puede ser fraudulenta o que puede ser dudosa, ¿no? De una calidad dudosa. Siguiente diapositiva, por favor, Ada.
También les comentaba que ya no solamente son las revistas, sino también eh, hay bases de datos, digamos, de revistas que utilizan nombres similares a las bases de datos eh, científicas de mucho prestigio, de mucha reputación, y también comienzan a simular con los nombres similares a indicadores de las bases de datos de prestigio, ¿no? Por ejemplo, Site Factor en vez de Impact Factor, o ven ustedes allí Scope en vez de Scopus, ¿no? Entonces hacen eso, ¿no? Juegan con las palabras, juegan con los indicadores que se cuentan en las bases de datos serias, ¿no? Entonces también tenemos que poner ojo a eso porque es probable que nos quieran engañar de esa manera. También puede ocurrir que coloquen en una revista, en la página web de una revista depredadora, puede que coloquen el logo de Scopus o el logo de Web of Science. Y cuando uno va a revisar a estas bases de datos, la revista no está indexada. Esta revista depredadora no está indexada ahí, ¿no? O también vamos a ver algo más serio que viene ocurriendo y que complejiza más aún la identificación de estas revistas depredadoras. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Ok, bueno, como les decía, un colega estadounidense, Jeffrey Bill, en el 2016, él fue el primero en identificar que existían estas revistas depredadoras y creó una lista de 1.100 revistas posibles, como decía él, depredadoras, ¿no? Y luego, bueno, otros estudios nos indican de que ya existen muchas más listas elaboradas por grupos de académicos o instituciones que que están preocupadas por esa problemática que es mundial. Tanto así que existe una página web que se llama Predatory Journals, que es contribuida por académicos de todas partes del mundo, en donde van listando revistas que tienen prácticas sospechosas y que los autores podemos acudir allí para ver si está incluida o no y luego hacer las revisiones respectivas para verificar si es o no efectivamente una revista depredadora. Siguiente diapositiva, por favor. También existe esta página web que se llama Think, Check and Submit, que tiene una serie de criterios, incluso respaldada por Springer, ¿no? Y lo que nos proponen en esta página web es que pensemos muy bien, respiremos hondo, respondamos a cada una de estas preguntas que nos hacen y veamos si es o no seguro postular nuestro artículo a esa revista, ¿no? Nos va a ayudar a evaluar. Además, otra facilidad de esta página web es que está traducida a muchos idiomas, si no me equivoco, a más de 20 idiomas. Entonces, y justamente por una comunidad de bibliotecarios que han visto la relevancia y la importancia de cuidar las investigaciones serias, rigurosas de nuestros investigadores. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Entonces, bueno, aquí les presento dos ejemplos de revistas que cumplen con todos los requisitos de ser revistas depredadoras. Toman, como les decía, nombres de revistas serias, incluso algunas pueden contar con ISSN, y cuando vamos a revisar, eh, las revistas pueden tener artículos de cualquier temática, no necesariamente de ciencias sociales. Cuentan con aparentemente una lista de revisores de todas partes del mundo, pero si ustedes luego van a constatar a sus universidades de estos revisores, van a ver que o no hay información o el aparente revisor de las ciencias sociales no tiene absolutamente nada que ver con ese ámbito de investigación. Usan también indicadores falsos o pueden poner también el logo de Scopus o de Web of Science y ustedes van a entrar a estas dos bases de datos y van a verificar de que no están indexadas ahí. Siguiente diapositiva, por favor, Ana. Existen las conferencias depredadoras, ¿no? Y las conferencias depredadoras también siguen los mismos patrones. Tratan de simular que son
conferencias de prestigio, toman el nombre de conferencias reconocidas por décadas de, de presencia consistente en las comunidades de científicos, combinan de todas las disciplinas posibles, envían correos insistentes, eh, halagan mucho al autor, quieren ganárselo de esa manera, ¿no? Usted que es un investigador o investigadora de mucho prestigio, va a hacer una gran contribución. Suele realizarse en sitios, en paisajes de playas, en lugares exóticos, ¿no? Tratando de atraer de esa manera. ¿Y qué ocurre? Que uno puede caer en trampa y cuando llega a exponer su trabajo, o no llegó nadie para escucharle, le cancelan la mesa de la conferencia, y además les ofrece incluso publicar, ¿no? Publicar su artículo posteriormente. Entonces, bueno, tienen también esas malas prácticas. Adelante, la siguiente diapositiva. Y como les decía hace un rato, quería contarles, se ha vuelto más complejo porque muchas de estas revistas, o bueno, un grupo de estas revistas, ha logrado ingresar a estos ambientes, a estas bases de datos que eran seguras, que eran 100% seguras, ¿no? Porque tienen un proceso de indexación de revistas con mucha rigurosidad. Los editores de revistas em, eh, enfrentar para que las revistas sean incluidas en estas bases de datos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que han logrado esas revistas entrar a estas dos bases de datos. Y por lo tanto, Scopus y Web of Science han tenido que retirar revistas, ¿no? Por ejemplo, en el 2023, Web of Science retiró 82 revistas. Y Scopus igual, ¿no? En el 2009 retiró 824 y así constantemente llegan, por ejemplo, en páginas web como Retracted Watch o también Predatory Journals, sacan notas o avisos contando que Scopus o Web Science tuvo que retirar grupos de revistas por malas prácticas o por prácticas sospechosas. También una práctica que tienen estas revistas depredadoras es que hacen convocatorias de volúmenes temáticos o volúmenes especializados adicionales a los volúmenes fijos que publican a lo largo de un año, ¿no? Que es una práctica que detectaron, por ejemplo, en MDPI, ¿no? Entonces, a veces incluso pueden tener más volúmenes especializados o extra a los que regularmente publican. Siguiente diapositiva, Ada. Ok, también sucede lo mismo con las editoriales de libros académicos. Vamos a ver qué características tiene un buen libro o una buena editorial académica que publica libros en acceso abierto. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Entonces, igual que con las revistas, vamos a comenzar a ver qué características son las buenas, las que nos garantizan, ¿no? Sobre todo hablando de de los editoriales que están indexadas o que han pasado a formar parte de bases de datos como Scopus y Web of Science, ¿no? Entonces, por ejemplo, Palgrave Macmillan, que tiene también tienen sus políticas editoriales para publicar libros en acceso abierto, tiene una serie de ayudas para los autores y en la página web ustedes pueden consultar cuáles son las características que debe reunir un proyecto editorial monográfico para que sea publicada por este editorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su página web se dice explícitamente que hay revisión por pares, obligatoriamente para cualquier libro que se quiera publicar con ellos. Eh, la temática tiene que ser estrictamente académica, ¿no? Tiene que ser aportar a las temáticas actuales, que sea de interés, que hay un público académico o en general de la sociedad sobre esa temática de la que se quiere publicar. Se solicita incluso, se solicita públicamente a pares que puedan revisar el proyecto. Es decir,
cuando uno postula su proyecto de libro, uno puede incluso sugerir quiénes pueden revisarlo, pero también Palgrave cuenta con sugerencias de otros revisores, ¿no? Em, los plazos de respuesta que tiene Palgrave para responder si es o no de interés, el proyecto editorial puede tomar entre 2 a 3 meses. Además, tienen un centro de ayuda para autores, cuentan con materiales en línea para que los autores puedan decidir algunas cosas, por ejemplo, sobre derechos de autor, sobre por qué publicar en acceso abierto, eh, idioma, etcétera, ¿no? Entonces, también cuenta con, como les decía, opciones para que se publique en acceso abierto. Y además, otro punto importante de Palgrave es que cuenta con un programa especial para investigadores noveles o que comienzan su carrera de investigación. Siguiente diapositiva. Bueno, Routledge también es otra editorial que publica también en acceso abierto. Routledge es la línea editorial de libros de Taylor and Francis. Y, por ejemplo, ellos se han unido a una asociación europea que está abogando que está trabajando a favor de la publicación en acceso abierto de libros, ¿no? Y han formado esta asociación, el OASPA, y también el DOAB, que así como existe el DOAB, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, también existe el Directorio de Libros en Acceso Abierto. Entonces, Routledge también tiene un programa de incentivo, proyectos editoriales, monográficos para que sean publicados en acceso abierto. También cuentan con reconocidos especialistas académicos que pueden hacer revisión por pares y también que evalúan la calidad y la idoneidad del libro que se desea publicar. Y también cuenta con asesores que van a poder la importancia, la relevancia de la temática de la publicación, que pueden acompañar o asesorar a los autores sobre derechos de autor, sobre la ventaja de publicar en acceso abierto, etcétera. Siguiente, por favor, Ada. Gracias. Entonces, bueno, y también Springer Nature publicó en el 2017 un, investigación que hicieron sobre cuál es la ventaja de descargar libros en acceso abierto, ¿no? Porque uno podría decir, pero ¿por qué publico mi libro en acceso abierto? Sí podría hacerlo como se hace convencionalmente, ¿no? Que se pague por la publicación. Bueno, pero lo que nos muestra Springer en su investigación es que los libros que se publiquen en acceso abierto, pues tienen mucha más visibilidad, tienen mucha más probabilidad de que sean utilizados, descargados, citados. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí que las citas de un libro en promedio fueron 50% más alto frente a los libros que no son de acceso abierto, ¿no? También resultó de esta investigación que durante los 3 primeros años un libro en acceso abierto se menciona en promedio 30 veces más que un libro que no lo es. También sabemos que para las ciencias sociales y las humanidades y derecho es mucho más relevante o es más importante publicar libros frente a la publicación de artículos. Y además es también mucho más usado un libro que frente a un artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Además, como ustedes saben, Web of Science y Scopus han sacado sus versiones o han ampliado su indexación de solo revistas también a libros, ¿no? Nosotros en la universidad suscribimos a Scopus y por Scopus podemos ver libros indexados en su base de datos, aunque no están incluidos en los indicadores de citación, ¿no? Bueno, entonces, ambas editoriales, en este caso Web of Science, cuenta con un conjunto de expertos que hacen evaluación de los libros que van a indexar en su base de datos, que es el Book Citation Index. Además,
también para una forma de respaldar la publicación en las otras disciplinas, no solamente en las ciencias exactas, ingenierías o ciencias de la salud, es que consideraron relevante que se incluyera ese tipo de publicación en su base de datos. Priorizan en su mayoría la publicación en inglés y además publicaciones monográficas actuales del año, del presente año o del año anterior. Y además tienen una serie de criterios para poder indexar estos libros, ¿no? Que son mostrados aquí en este gráfico. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Y Scopus también viene incluyendo a libros en su base de datos, básicamente también porque vieron que había un importante sector académico que no veía representada sus publicaciones, sus investigaciones, puesto que solo se aceptaban revistas. Entonces comenzaron a aceptar libros, pero no son libros sueltos, sino son editoriales, suelen ser editoriales internacionales que postulan a Scopus y que todo el bloque de sus publicaciones son indexadas en esta base de datos, ¿no? Para ello cuentan con un consejo asesor y de selección que están revisando las postulaciones de las editoriales en inglés además, ¿no? Y deben de cumplir básicamente con criterios formales, pero también de calidad de la editorial, y principalmente en inglés, en ciencias sociales y en humanidades. Siguiente diapositiva, por favor, Ada. Pero bueno, así como existen las editoriales serias, rigurosas, ¿no? Ya hemos visto en los ejemplos anteriores, no son las únicas editoriales. También existen las editoriales depredadoras que tienen de libros que suelen enviar correos, tener las mismas prácticas que las editoriales depredadoras, ¿no? Suelen enviar correos reiterativos, pueden ser presionantes, halagando mucho a los autores y lamentablemente a los autores por desconocimiento pueden caer en ello. Tenemos casos de libros de nuestros autores peruanos que han publicado con esas editoriales. Y bueno, siempre como les comentaba al inicio, es bueno de que antes que ustedes acepten una invitación de este tipo, de una editorial que no conocen o que ustedes no cuentan con los suficientes criterios para aceptar la publicación, y que lo importante es que ustedes puedan consultarnos en biblioteca y nosotros vamos a hacer la verificación o darles la consejería necesaria. Siguiente diapositiva, por favor. También contarles, ya para ir cerrando, que en el sistema de bibliotecas, pues contamos con algunas herramientas de apoyo a ustedes cuando deseen consultar en dónde publicar o en dónde no publicar. Para ello, cuentan con la asesoría de los bibliotecarios del sistema de bibliotecas y específicamente en las ciencias sociales estamos los bibliotecarios de esta biblioteca. También contamos con una guía temática en donde justamente les brindamos toda esta información con listas que existen actualmente, criterios seleccionados para ir evaluando a dónde enviar nuestra investigación, ¿no? Que ahí ustedes tienen el enlace. Y también contamos con asesorías personalizadas o grupales. Tienen ustedes también ahí la dirección electrónica y llenan el formulario y solicitan la asesoría y podemos apoyarles definiendo o estableciendo los criterios que ustedes necesiten para poder postular sus investigaciones. Ok, listo, Ada. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Estamos aquí viendo eh, agradeciéndote por toda tu experiencia, por lo que nos has comentado sobre esta temática, eh, para decirles a todos que sí, que las preguntas las pueden hacer por el chat del, de la transmisión, y nos van mandando sus mensajes o sus preguntas por aquí, o si quisieran también. Claro, también en caso que en este momento no tengan una pregunta, pero seguramente que si están en esta charla es porque tienen, por un lado, la curiosidad de conocer a qué,
a qué nos referimos cuando hablamos de editoriales depredadoras, ¿no? Y puede ser que en algún momento necesiten hacer alguna consulta. Así que nada, simplemente cuenten con nosotros para cualquier futura oportunidad. Ah, bueno, Claudia, lo que pasa es que el autor o la autora que ha enviado su paper puede haber hecho su investigación con toda la rigurosidad y haber seleccionado buenos artículos. El asunto es es muy buena tu pregunta. Por ejemplo, enviaste tu artículo, se publicó en una revista que estaba indexada en Scopus, pero luego Scopus identifica que la revista ha tenido malas prácticas o prácticas sospechosas y lo va a eliminar. Entonces, tu artículo ya no va a poder recibir esas citas, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso también una manera de revisar que la revista cumple con criterios de integridad científica y académica es que tengan en su página web lineamientos sobre qué hacer cuando un artículo es retractado, ¿no? En realidad, el problema de las revistas depredadoras es muy, muy grande porque puede haber falsa ciencia ahí, ¿no? Que un ciudadano común y corriente no tiene por qué saber. Pueden, por ejemplo, decirse que un artículo donde se habla de una cura de cáncer usando una terapia alternativa. Y como un médico de medicina alternativa puede leerlo, un usuario, una persona cualquiera puede usarlo y no es un experto, puede pensar de que lo que se está diciendo ahí es verdad y lamentablemente arriesga la salud de las personas, la integridad de las personas. Entonces es algo muy, muy, muy preocupante realmente que el sistema de calidad, de revisión por pares y de todos esos criterios que les he hablado eh, para que se mantenga la buena ciencia puedan ser, eh, pueda debilitarse por estas malas prácticas de las revistas depredadoras o las editoriales depredadoras. Es algo realmente muy preocupante. Y por lo tanto, el rol de los bibliotecarios y bibliotecarias, el conocimiento que nosotros tengamos por los casos que vemos o por lo que vamos investigando, se los ofrecemos a ustedes, sobre todo cuando las personas comienzan a hacer su carrera como investigador, ¿no? Entonces, sí, ya saben que cuentan con nosotras y para resolver cualquier consulta de ese tipo que tengan. Ajá. Bueno, Karina, ¿cómo pueden protegerse? Mira, el primer paso es que nos escriban, es que nos pregunten, ¿no? También tenemos la guía temática sobre revistas depredadoras y en realidad hay bastante información actualmente, ¿no? Hay bastante información, pero justamente por eso mismo es que es importante que ustedes se sientan en confianza con nosotros los bibliotecarios para poder apoyarles en ese tipo de consultas. Muchas gracias, Mónica. Gracias por sus preguntas también. Em, sí, está todo muy claro, nos comentan por aquí. Y nos preguntan aquí, si las universidades tienen, o sea, las universidades o las fuentes de financiamiento tendrían algún, bueno, nos preguntan si cuando se presentan, por ejemplo, estas eh, pre- artículos a revistas predadoras, las universidades o las instituciones que han financiado este documento podrían tomar alguna medida o algo, o no Decir afecta al que investigador. Ya, bueno, yo creo que primero, también es como la charla que ayer o antes de ayer daba sobre integridad científica y académica, ¿no? Primero creo que es importante que las universidades tengan dentro del ecosistema de la ciencia, que puedan ofrecer un buen sistema de formación en todos los aspectos que incluye una investigación, no solamente en la rigurosidad metodológica o teórica, sino también en la parte ética al momento de publicar y en la parte del conocimiento o de lo que es la comunicación científica y académica. Entonces, si tenemos buenos investigadores noveles formados en todo lo que implica publicar, entonces yo creo que difícilmente vamos a poder caer en este tipo de malas prácticas. ¿No? Pero también sería importante que, por ejemplo, al momento de lanzar
una convocatoria de un fondo, no necesariamente que se incluya información sobre esto y que como requisito para que se le dé el financiamiento pase por ese tipo de capacitación. Entonces, yo creo que de esa manera, por lo menos, vamos a prevenir y vamos a reducir este tipo de casos, porque realmente mina el esfuerzo de los investigadores, ¿no? Un investigador o una investigadora puede estar un año, 2 años, 3 años, y por la presión de publicar cae en una de estas editoriales. Y vas a ver ahí la tesis, ¿no? Muchas veces he escuchado que recomiendan, bueno, tu tesis la puedes pasar a un artículo y la publicas. Y uno a lo mejor cae por esa presión de querer dar a conocer su investigación, su tesis, perdón. Uno cae en una de esas editoriales por desconocimiento. Entonces, por lo menos vamos a evitar de que sea por desconocimiento. Y eso implica formarse integralmente como investigador, que no solamente, como les decía, saber sobre su disciplina, sino también saber sobre derechos de autor, revistas de calidad, etcétera. Ok, listo, Adam. Listo, gracias. Y un poco también creo que va por ahí la pregunta de Rosa, que nos decía qué acciones deberá llevar a cabo un investigador después de publicar su producto y toma conocimiento en la entidad predadora, ¿no? Entonces va por ahí también la pregunta de la capacitación de las Ujú. universidades, que nos visiten a la biblioteca, que estemos en contacto con los bibliotecólogos. Mónica, Sí, ¿sí? sí. Mira, por ejemplo, cuando un artículo, digamos, hecho por alguien, por un investigador, lo admiten en una revista seria y luego con el tiempo sus pares encuentran que ese artículo tenía problemas, ¿no? En los datos, en la metodología utilizada, otros investigadores pueden pedir que se retracte el artículo, que sea eliminado de la revista. Pero se puede hacer porque es una revista rigurosa, no va a querer que quede un mal antecedente en su revista, ¿verdad? Entonces, en la misma revista se va a preocupar de que ese artículo sea retractado, que sea retirado. Pero con una revista depredadora, que no sabemos realmente cuál es ese consejo editorial, en dónde queda la oficina, quiénes fueron esos revisores, si realmente revisaron o alguien revisó o nadie, ¿cómo se va a pedir que se retire el artículo? No, no veo yo ahí una salida. Por eso es tan importante de que se seleccione ese espacio seguro en donde queremos publicar. Ahora, un investigador independiente puede acceder a los beneficios mencionados. No entiendo mucho la segunda pregunta de Rosa. Eh, bueno, nos puede escribir, ¿no? Creo Es que va que por si ella es investigadora de fuera de la universidad. Ok, ok. La Bueno, entiendo Rosa, muy mira, bien. sí, sí, ok. Claro, las asesorías son para miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, la guía temática de revistas depredadoras es abierta. Cualquiera lo puede consultar. Esta grabación también va a quedar. Y bueno, y finalmente, mi correo está ahí, puedes escribirme al correo y conversamos. Sí, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Alguna. Igual como dijo Mónica, las he pasado también por el mensaje de texto, por el chat, los enlaces principales de lo que viene siendo las guías temáticas. Ahí tienen todos los enlaces también de la biblioteca del sistema de bibliotecas de la universidad y los enlaces de donde van a estar puestos estos videos que se están realizando en toda la semana o el mes de la investigación aquí en la Universidad Católica. Bueno, si no hubiera más preguntas, entonces, yo me queda más que agradecer a Mónica por compartir sus conocimientos, agradecer a todos ustedes por participar también con nosotros esta tarde y los invitamos a seguir la página del Sistema de Bibliotecas y la página también del Vicerrectorado de la Investigación para acompañar con los eventos que tenemos durante este mes de la investigación. Muchas gracias por todo y con nosotros será hasta otro momento.
Realmente siempre un gusto recibirlos a todos y a todas. Sean o no sean de la comunidad universitaria, siempre es un gusto tenerlos aquí en la casa. Hasta la Sí, próxima. hasta la próxima, gracias. ¿Salí? No porque ¿Fondo? está con, Ahí, no porque estás el fondo. con el fondo. Ahí, Que Renzo